y con esto pues vamos a dar comienzo a este taller, más que formación online, que es un taller práctico, ¿no? Porque ahora luego os contaré un poco la dinámica de cómo vamos todos a participar en esa construcción de hoja de ruta colectiva de integración de la Agenda 2030 en nuestra práctica. Antes de comenzar a mostrar primero unas experiencias inspiradoras que puedan servirnos o recordarnos qué posibilidades nos ofrece o qué oportunidades nos ofrece la Agenda 2030, yo quería pediros, si es posible, con el icono de la manita levantada, ¿cuántos de vosotros habéis asistido a una formación de estas 5 que hemos hecho online con el ICDC? Si podéis, pues levantáis la mano y yo así voy viendo si hay personas que ya han recibido esa formación, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, 9, más o menos la mitad de vosotros. Ah, ¿dónde está la manita? En la barra inferior, Dalia, hay una que pone reacciones y ahí cuando pinchas te sale una manita, pero también podéis ponerlo por el chat, ¿eh? No hay problema. Era solamente para hacerme un poco una idea de qué porcentaje de personas que estáis aquí habéis hecho alguna formación o no. Bueno, más o menos la mitad. Entonces, para la otra mitad, contaros que pondré en contexto un poco esa parte práctica, pero que os recomiendo que veáis las formaciones que hay en la plataforma multiactor. Para ello tenéis que daros de alta en esa plataforma. Yo creo que está aquí Alberto Santana, que lleva además la gestión de esa plataforma. Y en una de las formaciones él contó un poco en qué consistía. Es una plataforma bastante práctica porque además es un canal de comunicación para que vosotros os podáis poner en contacto entre vosotros. Sin más, voy a comenzar con esa primera parte de prácticas inspiradoras, de qué están haciendo otras entidades en torno a los ODS. Este bloque de prácticas inspiradoras lo hemos llevado a cabo en muchas formaciones y hemos mostrado muchos casos de estudio, algunos de las Islas Canarias, otros de fuera. Para esta ocasión, os ha pegado aquí mi compañero Alejandro los enlaces. Me he centrado en una mirada un poco más global y con ejemplos de fuera, más internacionales, que nos puedan también dar ideas nuevas. El último enlace que ha pegado ahí Alejandro no lo habráis todavía porque eso va a ser para la dinámica y luego lo volveremos a poner. Será para hacer la dinámica. Entonces, si os parece, voy a compartir la pantalla y voy a comenzar a mostraros esas experiencias inspiradoras. Un segundo. Ahora. Bueno, lo primero que quería de nuevo mostrar, por si, bueno, algunos de vosotros que no habéis estado en las formaciones ni habéis estado en el taller, quizás habéis oído hablar pero no lo conocéis, es que todas estas formaciones y todo este programa que estamos llevando a cabo con el ICDC, su objetivo último es integrar al sector cultural dentro de la Agenda Canarias 2030. Es una agenda de desarrollo sostenible regional que, a diferencia del resto de las agendas de España y, por lo que nosotros sabemos, pionera en prácticamente todo el mundo, incluye la cultura
como parte de las dimensiones del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene 3 dimensiones: social, económica y medioambiental. La Agenda Canaria está dividida en 5 dimensiones y una de ellas es la cultura. La cultura en la Agenda Canaria funciona como una dimensión y entonces tiene la estructura de una dimensión para alinearse con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de España, es decir, tiene un reto y tiene una política aceleradora, y para cumplir esa política tiene unas prioridades de actuación. Es decir, que aquí funciona como una dimensión más. Pero también, si vosotros vais a las metas canarias, funciona como un ODS, sería, digamos, el ODS 18, ¿no? Dentro de los ODS sabéis que hay algunos que tienen metas culturales, pero no hay un ODS de cultura per se. Pues Canarias ha hecho su ODS sobre cultura y patrimonio cultural, que tiene 22 metas. 22 metas. Esas metas es el resultado de un proceso largo, de casi 2 años, con el ISTAC, con el gobierno, con el ICDC, en el que se delimitan unos ámbitos de actuación y se localizan, se aterrizan unas metas específicas para el contexto cultural canario. Esas metas también tienen unos indicadores. RED se está preparando, liderado por Alfonso Martinel, una herramienta para que los agentes culturales podáis tomar esa herramienta a modo de autodiagnóstico. Esto también se presentó en el encuentro del 27 de septiembre, y podáis ver cómo se alinea vuestro trabajo, ya seáis un ayuntamiento, seáis un profesional autónomo o seáis una entidad, vuestro trabajo o vuestro proyecto, cómo se alinea con esas metas culturales. Tendréis unos criterios y podréis autoevaluaros para decir, pues mi trabajo se alinea realmente con esta meta o se alinea con esta. Eso tiene dos grandes potencialidades. Una es poder construir un relato, una narrativa de nuestro trabajo dentro de una agenda global como es la Agenda 2030, y tiene también como segunda gran potencialidad el poder presentar tu trabajo para potenciales financiaciones, tanto locales como regionales o nacionales, ¿no? Entonces, ese sería el primer ejemplo inspirador, ¿no?, que está en vuestra propia comunidad autónoma, cómo la Agenda Canarias 2030, además se ha convertido en buena práctica de Naciones Unidas, ha integrado la cultura. Aprovechando que estoy en esta página, os muestro cómo llegar a esa plataforma multiactor, que es una plataforma que solamente tiene sentido si los agentes la usan, ¿no? Entonces, cuando pincháis aquí, os tendréis que registrar y podéis acceder a la plataforma, donde hay una sección que pone ecosistema cultural, y ahí tenéis todo el material de formaciones, hay foros de novedades, y podéis hablar entre vosotros. El siguiente ejemplo que os quiero traer, en las otras formaciones hemos buscado siempre ejemplos muy concretos, conectados con disciplinas artísticas, a lo mejor pues ejemplos de danza, ejemplos de empresas de audiovisual, y en esta ocasión lo que os traigo es un documento que es fundamental, que lo hace Julis Bicycle. Julis Bicycle es una de las principales consultoras de cultura y cambio climático que existen en el mundo. Nació en el Reino Unido, pero ya trabaja de manera internacional. Y con ocasión del Foro Mundial de Ciudades Culturales, ellos sacaron esta guía, que os ha puesto en el chat Alejandro el enlace, y es una guía que repasa casos inspiradores de ciudades que han integrado la cultura, actividades culturales, artísticas, dentro de las políticas públicas culturales de la ciudad, y cómo eso ha transformado la ciudad en pro del desarrollo sostenible. La guía está muy bien, está en inglés, pero es muy visual y está muy bien estructurada, porque cuando vas pasando te va mostrando los casos de ciudades,
y el proyecto el proyecto en sí. Y siempre son como fichas muy uniformes con estas preguntas, respondiendo a estas preguntas. ¿Cuál era el reto? ¿Cuál es el proyecto? Y cómo funciona el proyecto. Luego, ¿qué retos ha tenido? Y cuáles han sido los resultados. Entonces, yo creo que es muy útil y muy práctica porque te ayuda como también a estructurar un proyecto futuro que tú puedas tener integrando los ODS, ¿no? Tú como entidad o como asociación cultural. Y así lo hacen con cada una de las ciudades. Al final de la guía tenéis bueno, unos breves anexos con como las organizaciones o las iniciativas más importantes ligadas al desarrollo sostenible que hay actualmente en el mundo, al desarrollo sostenible y a las ciudades. Vale, eso por ahí. Luego, la siguiente experiencia inspiradora que yo os quería traer, que no sé si habéis oído hablar de la New Bauhaus. La New Bauhaus es un proyecto que está unido al Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo se firma para intentar que la Unión Europea sea climáticamente neutra para 2050 y de ese Pacto Verde Europeo cuelgan un montón de iniciativas diferentes que abordan el trabajo con muchos sectores. Y una de esos programas que cuelga del Pacto Verde Europeo es la New Bauhaus. Cuento esto porque hace poco entró bueno, por primera vez un museo español, una fundación que tiene sede también en España, que es TBA21, es la fundación de Francesca Thyssen, con sede en Venecia, pero también en Madrid y equipo español, que se dedica a proteger los océanos a través de la investigación, en una intersección entre la investigación científica y artística. Entonces, TBA21 es socio de este proyecto de la New Bauhaus que se llama Bauhaus of the Seas, la Bauhaus del mar, que os recomiendo mucho mirar con detenimiento porque es súper interesante, porque aborda el papel de la cultura dentro de la innovación y del desarrollo sostenible de una manera con un enfoque muy amplio. O sea, esto te abre la mente a realmente hasta dónde puede llegar el papel de los agentes culturales en la hoja de ruta que es el desarrollo sostenible, porque en este proyecto, que es el Bauhaus of the Seas, ellos forman parte, TBA21, de una red, de un equipo, de un partenariado en el que se van a poner en marcha en 7 ciudades europeas ligadas a ecosistemas que están en peligro, pues la Laguna de Venecia o el Estrecho de Malmo en Suecia o el Mediterráneo en Lisboa. Van a hacer en esas ciudades 7 proyectos piloto en el que se liga la investigación científica a la sensibilización ciudadana a través de actividades culturales y artísticas para crear un sentimiento de apropiación en la ciudadanía. Tenéis toda la explicación en su página web y de verdad que merece la pena porque son ideas que son muy interesantes para poder yo creo que replicar. Siguiendo con esta visión más general, no centrándonos en lo que puede hacer solamente un proyecto, sino un proyecto inserto en un ecosistema, está el ejemplo de una ciudad pequeñita del interior de Menorca, que se llama Sant Lluís, y cómo ellos crearon a través del área de cultura de su ayuntamiento un diagnóstico de lo que ya estaban haciendo dentro de la Agenda 2030 en cultura en Sant Lluís. Entonces, bueno, hicieron un diagnóstico que lo tenéis aquí, muy exhaustivo, y a partir de ese diagnóstico, pues se dieron cuenta de que estaban alineados con muchos de los ODS, pero también vieron que la cultura y la sostenibilidad, especialmente después del COVID, porque esto se hizo justo en la pandemia y pospandemia,
eran unas herramientas de cohesión de la comunidad y de la ciudadanía. A partir de ahí comenzaron a alinear sus actividades con los ODS, a crear nuevas actividades alineadas también con los ODS y comenzaron una campaña de sensibilización en el que cada actividad cultural que el ayuntamiento llevaba a cabo llevaba visualmente alineado un ODS. Os lo muestro un poco más adelante. Si, por ejemplo, ellos hacían, a ver, por aquí, si, por ejemplo, ellos hacían, pues, fondos documentales de libro y tal, pues con qué se alineaba eso. O sea, hicieron este ejercicio de ver dónde se insertaba dentro de cada ODS la actividad que el ayuntamiento, el área de cultura, estaba poniendo en marcha. Entonces, esto también es muy inspirador para cualquier proyecto de cultura que busque alinearse con la Agenda 2030, ¿no? Porque es un ejercicio que ellos ya hicieron. Y luego pues lo mostraban en sus actividades. Cada vez que el ayuntamiento ponía en marcha una actividad, pues lo mostraba en la actividad, ¿no? Pues esta actividad se alinea con el ODS 5, el ODS 1, el ODS, ¿no? Y todo el mundo iba ya familiarizándose con la Agenda 2030. De esta primera parte más global, ¿no? Que hemos hablado de una agenda de un gobierno regional, hemos hablado de una agenda de ciudades, hemos hablado de un programa europeo y de una política pública de una ciudad. Voy a pasar a un museo, es decir, aquí me voy a parar en un museo, pero es un museo que acaba de abrir además y que tiene una vocación de ser un centro cultural muy holístico. Perdón. Es el Museo de Manchester, que bueno, no sé si lo conocéis, pero los que trabajáis en museos y los que no también, os recomiendo mucho seguir, porque una vez que el museo cerró, y Manchester es una ciudad que tiene una tradición muy industrial, el museo le dio, con ocasión de poder parar y pensar, repensar toda su colección, el museo le dio una vuelta interesantísima. Comenzó a construir muchos relatos de colonización, de integración de los temas que realmente estaban, que la ciudadanía tenía interés en tratar, y se ha convertido en lo que, en mi opinión, debe de ser un espacio cultural cuando integra los ODS. Se ha convertido en un espacio de reflexión sobre las grandes cuestiones que tenemos que tratar hoy en día, con el cambio climático, la desigualdad y la guerra, el conflicto armado a la cabeza, ¿no? Y permite a sus visitantes tener estos debates dentro del espacio cultural, ¿no? Es un espacio de reflexión, pero también es un espacio de acción, como muestra esta exposición temporal que os enseño en concreto, que se llama Las ruinas del carbón, y que está pensada sobre todo para comunidad escolar, pero también puede ser para adultos. Es una exposición que tiene lugar, es una exposición un poco, en vez de distópica, utópica, porque tiene lugar en el año 2050. Cuando tú entras a la exposición es como si de repente te hubieras ido al futuro, al año 2050, cuando se ha conseguido que seamos neutros en carbono, es decir, que ya la humanidad no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, ellos le proponen a los colegios, dentro de este marco expositivo, que seleccionen un objeto de hoy en día que pueda ser mostrado en esa exposición y que represente el cambio que llevó a la neutralidad climática, ¿no? Ellos les dan un montón de recursos para que puedan llevarlo a cabo. O sea, no, es algo como que pedagógicamente está muy bien resuelto. De esta manera se convierten como en los comisarios, ¿no? De alguna manera de la exposición. Pero aquí vienen
vienen vídeos sobre la exposición, tenéis todos los recursos. Los que trabajáis en museos, como digo, podéis echarle un vistazo. Estos son algunos de las piezas que estarían en esta exposición, ¿no? Pues, por ejemplo, una ropa hecha con fast fashion, que claro, contamina mucho y no tendría sentido. En el 2050 esto ya no existiría, ¿no? O un currículum escolar en el que se aprendía de todo esto, que se aprendía del cambio climático, de la descarbonización, o una bolsa de plástico, que ya tampoco existirían en 2050, etcétera. O sea, me parece una manera muy inteligente y muy positiva de abordar la descarbonización, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Yo voy a parar aquí en esta media hora que hemos tenido para hablar de estas experiencias inspiradoras, antes de pasar a la hoja de ruta que nos servirá de base para la dinámica práctica, pero voy a daros la palabra por si alguien quiere comentar, preguntar algo. Podéis abrir el micro o podéis ponerlo por el chat si tenéis alguna pregunta o algún comentario sobre las experiencias que hemos visto. ¿Os han parecido interesantes? ¿Conocíais algunas? ¿Os parece que pueden serviros para vuestro trabajo? Podéis ponerlo también por el chat. Muy interesante. Ay, Elena Martín, se pueden ver las formaciones en la plataforma multiactor. Vale. ¿Alguna que os haya llamado más la atención? ¿Alguna que penséis bueno, que queréis conocer más? ¿O alguna que conozcáis vosotros y queráis compartir? Ah, mira, Marta Alonso dice, conozco un municipio de Tenerife que trabaja con la New Bauhaus. Qué bien. ¿Trabaja el área de cultura, Marta? Ah, Lorena, es que te pone Marta en tu nombre. ¿Trabaja desde el ayuntamiento o...? Bueno, luego si quieres nos lo contestas en el chat. En el área de cultura del ayuntamiento, pues estaría muy bien si luego entráis en la plataforma multiactor, que pudieras poner ese del Puerto de la Cruz, que pudieras poner el contacto o el enlace, o si tienen algo del proyecto en una web, para que los demás pudieran verlo, ¿no? Adriana dice, desde la perspectiva de los museos es muy interesante lo que presentan, se conecta con las vertientes no convencionales de la museología. Claro, totalmente, totalmente, Adriana. De hecho, yo creo que la Agenda 2030 a la cultura en general y a los museos, por supuesto, les da una oportunidad de abrirse a nuevas disciplinas que nunca antes han estado integradas en el museo. O sea, por ejemplo, nosotros nunca antes como gestores culturales hemos trabajado, pues no sé, si trabajas en un museo de arte nunca has trabajado con biólogos, con científicos, con antropólogos, ¿no? Y entonces ese lenguaje común que es la Agenda 2030 te permite desde el museo abordarlo desde diferentes disciplinas que no tienen por qué ser, por ejemplo, solamente la artística, ¿no? Entonces, por ahí es un filón inagotable, absolutamente. ¿Algún otro comentario? Yo sé que en los museos de Tenerife están haciendo muchas cosas en sostenibilidad. El Museo Canario, que creo que está por aquí Daniel, también está haciendo muchas cosas en sostenibilidad. O sea que todo esto ya está en marcha, ¿no? Si queréis, pasamos ya entonces a la segunda parte. Yo os voy a mostrar ahora lo que vamos a hacer en la dinámica práctica. Eh, Vamos a hacer como una hoja de ruta colectiva, vamos a construir una hoja de ruta colectiva entre todos a través del mural Miro, en el que vamos a ir anotando en unos bloques cada uno de los apartados
o de los pasos que deberíamos de seguir cuando al menos comenzamos a pensar en cómo integrar los ODS en nuestro proyecto o en nuestra institución cultural. Entonces, ahí tendremos, por ejemplo, pues el diagnóstico y cada uno pondrá, pues, qué está haciendo ya de ODS, pues lo ponemos cada uno. O objetivos, qué objetivos se te ocurren y así lo vamos construyendo con la idea de tener esa hoja de ruta compartida que luego nosotros vamos a ordenar, ¿no? Con todas las ideas que vosotros tengáis y os vamos a compartir, pero también para que cada uno de vosotros pueda hacer ese ejercicio y hagamos esa pequeña prueba práctica de ponernos ya en la piel de, ya estoy haciendo cosas de la Agenda 2030, cómo lo estructuro y luego cómo lo voy a comunicar, ¿no? Para eso nosotros tenemos una guía que seguramente ya muchos de vosotros conozcáis, por eso solamente me voy a parar a mostrar la hoja de ruta. Es una guía que hicimos ya hace unos años, pero yo creo que sigue siendo bastante viable, ¿no? de llevar a cabo. La primera parte es más, bueno, es más teórica, analiza un poco ese binomio de cultura y desarrollo sostenible, pero hay una tercera parte, la de pasar a la acción, en la que podéis encontrar pues paso a paso qué hacer para que vuestro proyecto o entidad se una a la Agenda 2030. Nosotros hicimos una especie como de esquema muy simplificado, de fases, que es la base en la que nosotros vamos a trabajar en ese mural hoy, ¿no? La primera parte, que es más intangible, digamos, por eso no la he puesto en el mural que trabajaremos, es el compromiso. Es decir, cuando, por ejemplo, una organización cultural va a poner en marcha un plan de acción sostenible, necesita el compromiso, sobre todo del equipo directivo, pero también el convencimiento del resto del equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el abordar la Agenda 2030 necesariamente nos va a llevar a una serie de transformaciones. Hay que pensar las cosas de una manera diferente, como hemos visto en los ejemplos que hemos puesto, ¿no? No se trata de hacer las cosas como se estaban haciendo, se trata de tener una mirada más amplia y empezar a buscar maneras diferentes de hacer lo que hemos venido haciendo, ¿no? Luego hay una segunda parte, cuando ya existe esa voluntad y ese compromiso, que es el diagnóstico, dónde estamos y qué estamos haciendo ya que se pueda alinear con los ODS. Cuando ya tengo este diagnóstico que se materializa, se debe de materializar en un informe que puede ser de un folio o puede ser de 20, no importa, lo importante es que sea lo más preciso posible. Lo siguiente ya es ver, determinar esos objetivos y esas acciones que me va a permitir integrar la Agenda 2030 en la gestión. Y por último, y es una parte que nosotros estamos trabajando mucho este año y comenzamos ya el año anterior, es evaluar. ¿Cómo evalúo la contribución que estoy haciendo a los objetivos de desarrollo sostenible? Con dos finalidades. Una, para saber cómo estoy avanzando y también para poder visibilizarlo, para que pueda entrar en los informes de progreso, para que pueda entrar en las actas de memoria del ayuntamiento donde trabajo, para que pueda comunicarlo a mi comunidad, a mis proveedores, a mi audiencia, ¿no? a todo el ecosistema del que formo parte. Esa comunicación de las acciones realizadas nos hace convertirnos en experiencias inspiradoras que a su vez pueden ser replicadas, porque la Agenda 2030 no es una competición, se trata de ver, de trabajar en alianza y ver quién está haciendo qué bien y cómo yo puedo aprender de eso y replicarlo en mi contexto específico, o qué retos ha tenido y cómo puedo yo solventar esos retos en mi comunidad, en mi ecosistema, ¿no? Esta es un poco la idea de la fase. Y luego, bueno, la guía tenéis, cada uno de las fases las tenéis como aquí todas desarrolladas, ¿no? Pero luego eso, quien no la haya visto la puede consultar porque creo que Alejandro ha puesto también el enlace. No sé. ¿Dónde podemos descargar esta guía? Pues
había puesto el enlace, pero si queréis lo vuelvo a poner aquí. Está en la web de Cultura Sostenible, tenemos más publicaciones. Pongo aquí también la web. Vale. Y con esa hoja de ruta en mente, voy a mostraros ese enlace, ese mural. No sé si alguno de vosotros lo ha usado alguna vez, pero os lo muestro rápidamente compartiendo pantalla y luego os cuento un poco cómo haremos en este rato que vamos a estar juntos. Este es el mural, ahora luego os voy a pasar el enlace. Entonces es un mural que hemos dividido en bloques, en los bloques mismos que esa hoja de ruta, esas fases que os he enseñado del plan de acción. Entonces aquí pues iremos uno a uno viendo cada bloque, por ejemplo, diagnóstico, qué acciones estoy realizando ya que estén vinculadas a los ODS. Solamente tenéis que tomar un POSIT, clicar 2 veces y escribir la parte que vosotros queráis. Lo importante del Miro, aunque parezca una tontería, es que cada vez que lo vas a mover, tienes que pinchar aquí, ¿vale? Para poder moverte a través del Miro tú solo. Porque si no pinchas aquí, lo que haces es moverle al resto de la gente el panel entero, ¿vale? Entonces simplemente se mueve así y ya no le mueves el panel entero a todo el mundo, ¿vale? Cuando te sale la manita es que ya lo mueves solo para ti. Nosotros vamos a ir uno a uno, vamos a ir cogiendo el POSIT, vamos a ir escribiendo, vamos a tener un tiempo para pensarlo y una vez que tengamos el primero de qué acciones estás ya realizando vinculadas a los ODS, vamos a pasar a la segunda parte del diagnóstico, que es cuáles son los retos a los que te enfrentas para elaborar un plan de acción que integre los ODS. Y pueden ser, bueno, pues muy variados, ¿no? Una vez que tenemos el diagnóstico, habíamos dicho que el siguiente paso era la integración. ¿Cuáles van a ser mis objetivos? Y los objetivos hay que pensarlos a corto, medio y largo plazo. Aquí, obviamente, solamente vamos a hacer una muestra por el tiempo que tenemos y solamente para que podáis practicar y ver un poco cómo podemos arrancar, ¿no? a comenzar a trabajar con la Agenda 2030. Pero cuando uno elabora un plan de acción de ODS, necesita mirar a corto, medio y a largo plazo, porque la transformación hacia la Agenda 2030 no es algo que vaya a ocurrir en 1 o 2 meses, es algo que tiene que ocurrir hacia adelante en el tiempo, pero poco a poco en el día a día, ¿no? Dentro de la integración habíamos dicho que había 2 partes, los objetivos y luego algunas acciones. ¿Se te ocurren ya algunas acciones específicas que puedas llevar a cabo dentro de tu organización o dentro de tu práctica profesional que integren los ODS y cumplan esos objetivos? Y por último, tenemos el bloque de evaluación y seguimiento. ¿Qué se va a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? Y qué medidas de seguimiento se van a llevar a cabo de ese plan de acción. Pues no sé, voy a hacer entrevistas cada poco tiempo a la audiencia, voy a hacer cuestionarios, pues voy a poner unas metas y voy a medir o me voy a alinear con las metas canarias y voy a ir viendo si las voy cumpliendo las que he puesto, ¿no? Y ese tipo de cosas. Esta es un poco la idea, os voy a poner el enlace aquí. Antes, preguntaros si tenéis alguna duda. Mira, ya lo ha pegado Alejandro. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Parece bien que hagamos este ejercicio práctico para ponernos ya manos a la obra y que no sea todo tan teórico? ¿Sí? Pues venga, comenzamos si queréis. Yo voy a compartir, bueno, no voy a compartir la pantalla porque si entráis todos la podéis ver. Vamos a empezar, vamos a entrar todos, empezar a simplemente unos minutos para familiarizaros con el Miro.
os doy unos minutos si queréis y yo mientras voy mirando si alguno tiene alguna pregunta sobre el mural en el chat o no puede entrar. Ya me vais diciendo. ¿Todo bien? Antes de que empecemos. Sí, es importante lo que os decía, pinchar en la flechita para que no se mueva todo y vamos a ir uno por uno, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. El primero que vamos a hacer es el de diagnóstico. ¿Qué acciones estás ya realizando que estén vinculadas a los ODS? Si alguien tiene alguna duda, puede o abrir el micrófono o ponérmelo por el chat, porque yo también estoy pendiente del chat, ¿eh? Bueno, ya empezamos aquí a ver algunas intervenciones. Realizamos plan de sostenibilidad a nuestros eventos culturales. Fenomenal. O sea que eso ya es un plan de sostenibilidad. Aquí ya vamos muy avanzados. ¿Qué más? ¿Hay alguien más que piense qué acciones está realizando que ya puedan vincularse a los ODS? ¿No se abre el enlace? ¿Será el navegador? Puede ser a los demás. Ah, ya, fenomenal. Te pongo el enlace, Carmen, de nuevo. Vale, diagnóstico. ¿Qué acciones está realizando? Ya estamos poniendo. Contratamos empresas locales, es decir, consumo y producción responsable. Calculamos la huella de carbono del Festival La Pinochera. Acción por el Clima, ODS 13. Intentamos hacer reuniones online en lugar de presenciales, es decir, ya se está teniendo una conciencia, ¿no? de intentar mitigar esa huella de carbono. Muchos sobre huella de carbono, que está fenomenal. Integrar los ODS en la estrategia anual de actividad. Muy bien. En Solar hicimos un plan de desarrollo sostenible integrando todo el programa. Vaya. Todo el programa de actividades. Ahora cuando acabemos el diagnóstico, si os parece bien, y queréis intervenir algunos para contarnos un poco más, porque este, por ejemplo, de realizamos un plan de sostenibilidad a nuestro evento o el de en Solar, me parece que pueden ser interesantes. Vale, mientras seguimos viendo qué acciones tienen las demás entidades, la persona que escribió el del Plan de Desarrollo Sostenible, eh, ¿te importaría compartir con nosotros en qué consistió un poco contarnos más? Simplemente abriendo el micro, ¿eh? Si no, vamos, como no me sale el nombre. Hola Pepa, soy Hola, Dalia. hola Dalia, cuéntanos. Bueno, nosotras llegamos al Plan de Desarrollo Sostenible porque previamente, 2 años antes, en una convocatoria pública, nos habían, o sea, no sé muy bien cómo explicarlo de forma rápida, no habíamos sacado la puntuación necesaria por no tener un plan de igualdad Ajá. desde Solar y eso a nosotras nos desmotivó muchísimo porque
llevamos 10 años de trayectoria y de una forma muy natural las personas que hemos formado parte de la junta directiva y las que hemos desarrollado la programación éramos mujeres. Sí. Y a lo largo del desarrollo de las programaciones anualmente, cuando contabas la cantidad de hombres y mujeres que habían, siempre estaba equilibrado. No es un objetivo que tuviéramos en la cabeza constantemente, pero nos salía de forma muy natural. Ujú, Entonces, cuando a la institución pública les preguntamos que qué pasaba, nos dijeron, no, es que no tienen un plan de igualdad. Entonces generamos ese plan de igualdad y cuando ya estábamos metidas en esa situación y nos dábamos cuenta que nos salía de forma muy natural, que muchas de las cuestiones que exponíamos en el plan ya Solar las implementaba, ujú, pensamos en hacer ese mismo año el plan de sostenibilidad. Lo hicimos nosotras fijándonos en otros planes que encontrábamos en la web, con la asistencia de algunas charlas como estas. Y es ujú, un plan muy, muy sencillo. Y también en ese plan nos dimos cuenta bueno, Solar, supongo que algunas de las personas que están aquí lo conocen, es un proyecto que se inició en Solares, en el centro de Santa Cruz. Y sí. bueno, todas las actividades que hacemos, que hemos hecho desde 2013 a esta parte, en realidad siempre han cumplido de una forma muy natural con cuestiones que tienen que ver con pues, minimizar la huella de carbono, optimizar los recursos, eh, salvaguardar la integridad de los y las trabajadoras que han formado parte de Solar a nivel de proyecto o a nivel ya más dilatado en el tiempo. Ujú. Entonces, claro, nos dimos cuenta bueno, en los solares no tenemos agua, luz, bueno, entonces vamos buscando como una forma sostenible de desarrollar las propuestas. Entonces, cuando salió todo esto de la agenda y de los ODS, nos dimos cuenta que, claro, que estábamos totalmente alineadas Claro. con esto. O sea, que Bueno, no se nos hacía raro. claro, claro, esto, o sea que Sí, ya teníais ese avance porque, o sea, las propias circunstancias os habían llevado ese camino, ¿no? A claro, hacer ese claro, plan de desarrollo sostenible. sí. Estupendo. Y estáis midiendo o evaluando de alguna manera la implementación del plan? Eso es en lo que fallamos realmente en la evaluación, porque luego nos asesoró una compañera que es bióloga y bueno, tiene aquí un proyecto de residuos ceros en Santa Cruz de Tenerife, bueno, es un Ujú, negocio. Y lo que sí tratamos es bueno, nos dimos cuenta que nuestra huella de carbono era la más importante, tenía que ver con lo tecnológico sí. con la administración de los correos electrónicos y de todas las redes sociales y demás. Pero lo que nos falla es la evaluación. Ujú. Pero Bueno, por una cuestión de tiempo, o sea, claro, no, y la evaluación realmente en las entidades culturales nos cuesta, ¿no? Porque es claro, complicado, lo sí, intangible, claro. Pues sí, muchísimas gracias. nada, A mí me gustaría también, hay una intervención que dice, nuestra temática compositiva está íntimamente relacionada con los ODS. No sé si nos puedes contar un poco más sobre eso, la persona que lo ha puesto. Alguien que haya puesto, es que no veo quién lo pone, nuestra temática compositiva está íntimamente relacionada con los ODS. ¿Quiere comentar? Ah, perdón, que lo estás poniendo Nuria en el chat. Ah, que sois un grupo musical, vale. ¿Te importa abrirte el micrófono y nos lo cuentas mejor? Porque los demás están en el miro y si no, no te van a escuchar. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, fenomenal. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, Cuéntanos. nosotros somos un grupo musical que tenemos una trayectoria ya de 15 años y Ujú, nuestros inicios por nuestra manera de sentir y por nuestras, digamos, intereses personales como individuales y como colectivos.
También, como comentaba la compañera anterior, cuando empezó toda la temática de los ODS y la Agenda 2030, pues directamente ya llevamos haciéndolo desde el principio. Ujú. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo o cómo lo estamos enlazando, digamos, de cara a la galería para que se entienda que esto ya está hecho desde el principio, pues conectar directamente con el ODS determinado en el que cada canción, en este caso, pues transversalmente cuántos toca Ah, qué o bien. entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una línea de trabajo que nos damos cuenta ahora porque de alguna manera se tiene que etiquetar con todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado del entorno, del medio ambiente. No es que seamos un grupo protesta, pero sí que en nuestras letras encuentra toda esa parte que no consideramos que está hecho de manera correcta desde nuestro punto de vista. Entonces, por ejemplo, en base a esta línea, ya desde hace años que bueno, soy habitual en este tipo de talleres, cursos, etcétera, porque me interesa mucho. Entonces, el año pasado nosotros compusimos un tema que es el leitmotiv o la campaña de un sello de turismo sostenible a nivel Ajá. nacional que se llama Cita Slow, que son la red de municipios por... Sí, Ya conoces, ¿no? sí, sí. Las ciudades slow, todo el movimiento slow es fantástico. Exacto. Entonces, porque nosotros de hace tiempo que marcamos nuestra música como slow music, nuestro Ujú, grupo se llama Caracoles y Y bueno, en 2022 hicimos la canción para el municipio, fue un encargo específico para un municipio de Canarias, ujú. que se llama La Brotada, que es donde nosotros también trabajamos, y tiene es el único municipio en Canarias que tiene el sello Citas. Sí, Entonces, una vez presentado este proyecto, que es un recorrido por el municipio destacando este tipo de valores de lo local, etcétera, la red nacional Citas Spain nos hizo adaptarlo a los 12 municipios pertenecientes a este sello. Y bueno, todo esto ha sido porque es nuestro ADN y porque, bueno, porque es lo que hacemos desde siempre, ¿no? Luego tenemos otra línea muy clara que es la parte social, que también en su momento fuimos el único grupo canario que se fue a los campos de refugiados a cantar cuando todo el éxodo masivo de la guerra de Siria, ujú. etcétera. Entonces, bueno, digamos que ese es nuestro camino, pero ahora lo que estamos haciendo conscientemente es enlazarlo y presentarlo en nuestras propuestas para que se entienda Claro, en sitios que, bueno, que nos piden pues trabajos específicos claro. o días específicos de celebración, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea que podéis ya construir todo vuestra misión y visión alrededor de la Agenda 2030. Ya tenéis todo ese relato ya construido, Exacto. ¿no? Y ya de Muy hecho bien. hemos diseñado, por ejemplo, días específicos que la UNESCO señala, que nosotros consideramos que tiene que ver con nuestra forma de sentir musical, pues Ujú, tenemos esos días, estamos en la propuesta de decir, vas a ser el primer ayuntamiento que, por ejemplo, va a celebrar el Día de la Diversidad, Biodiversidad, o el día, ujú. entonces nosotros ofrecemos ese camino, por decirlo, que seamos nosotros el grupo que cierra ese evento, pero que entiendan que se puede abrir un camino de celebración. Claro, qué bueno. Pues muchas gracias, Nuria, por compartir. Pues, pues, Em, Hay dos comentarios más que me gustaría, porque algunos de vosotros habéis puesto medidas medioambientales como compensar la huella de carbono, hacer reuniones online, la divulgación de los valores de los ODS a través de propuestas artísticas específicas, los medios de comunicación, divulgación, contenidos relacionados con los ODS. Hay uno que se escribió casi al principio, creo que ha sido Jorge el que lo escribió, no lo sé, integrar los ODS en la estrategia anual de actividad. ¿Lo escribiste tú, Jorge, o porque te veía con el ratón ahí posado, pero no sé si fuiste tú o otra persona? Hola, soy Daniel del Museo Canario, en este caso Ay, soy hola yo. Daniel, ¿lo Sí, escribiste ¿qué tú, tal? Daniel? Sí, sí, sí. Ay, perdón. Nada. Cuéntanos, porque el Museo Canario es referencia en estos temas de sostenibilidad. Bueno, muchas gracias. Nada, simplemente nosotros dentro del plan estratégico anual de actividad del museo, pues integramos la sostenibilidad e integramos qué ODS podemos promover con cada una de las actividades que realizamos. Evidentemente, no todos, cada Claro, institución tiene que centrarse en aquellos que se alinean con su estrategia corporativa, con su actividad, al fin y al cabo, con su personalidad o posicionamiento, pero sí que, bueno, hemos ido ampliando ese número de ODS
tanto en la gestión interna, en las instalaciones, etcétera, que todavía nos queda bastante por hacer en materia de accesibilidad, por ejemplo, pero sí hemos avanzado en eficiencia energética, en ahorro, etcétera. Y después en las actividades, pues de qué manera en cada una de las actividades podemos fomentar los ODS y cómo podemos realizar actividades específicas destinadas exclusivamente a fomentar los ODS a través de la cultura. Que, bueno, como bien se puso en valor el otro día, pues la cultura ya en sí fomenta los ODS por su propia naturaleza. Y bueno, pues eso es un poco lo que hacemos. Tratamos de medir el impacto en cada uno de ellos y, bueno, al final del año, en la memoria anual, pues ver de qué manera se están consiguiendo esos objetivos. No queremos separar, de hecho, la memoria de sostenibilidad de la memoria anual de actividad. Las integramos ambas para que estén fusionadas, destacando bien toda la parte de sostenibilidad. Qué bien, porque además yo creo que vuestro caso aborda las dos partes las dos partes del desarrollo sostenible, ¿no? O sea, que cuando un museo, por ejemplo, una institución museística, se enfrenta al reto de integrar la Agenda 2030, normalmente lo que hace es quedarse más en la parte, pues eso, de medio ambiente, ¿no? Pero integrarlo en el contenido, como tú dices, en las actividades es mucho más complejo, porque claro, ya tienes que empezar a repensar todos los discursos y todas las actividades que tú has estado haciendo desde el enfoque de los ODS. Entonces, esa parte que me parece mucho más compleja, porque también creo que es mucho más interesante, vosotros también la estáis llevando a cabo, ¿no? Eso de esa parte de integrarlo en el contenido, o sea, no solamente en el contenedor, en el edificio, en la eficiencia energética, como tú decías, o no, sino también en el propio contenido del museo, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, además de ser una responsabilidad para un museo, creo que es la mejor manera de sensibilizar, de concienciar y al fin y al cabo de fomentar comportamientos sostenibles en el público, en los diferentes perfiles de visitantes, en otros museos también, con lo cual, bueno, creo que se va ejemplificando de manera práctica. Totalmente. Pues muchas gracias, Daniel. Alex, gracias a ti. Hay una última que todavía la está escribiendo, Proyecto Emergente, que si nos quieres contar un poco en qué consiste este trabajo que estáis haciendo con un modelo de innovación social y transversal, me parece muy interesante. No sé si nos quieres contar un poco más y ya pasamos al siguiente bloque. Sí, vale, mira, yo soy músico, me llamo Sergio, y el Ujú. proyecto se llama Poliham Canarias y es uno de los seleccionados de Sinapsis, del programa Sinapsis. Nuestro Ajá. proyecto tiene que ver con cultura y salud mental, entonces realmente no queremos añadir como un añadido extra a los ODS, sino integrarlos a un modelo que realmente fue parte de nuestra propuesta. Estamos trabajando con el tema de la empatía, Ujú. es transversal, o sea, si la cultura es transversal, y nuestro tema es la salud mental, pues nuestra propuesta es muy sencilla, que si las personas no estamos bien y colaboramos, pues entonces el planeta no vamos a cuidar lo que no queremos. Entonces estamos formando pues, las estrategias. Primero, pues definir, lo hemos llamado empatía creativa activa en el modelo nuestro. Significa, pues primero entender lo que es la empatía, la creatividad de un grupo de usuarios o potenciales que son enfermos de cáncer, oncológicos, pacientes que ya han sobrevivido al cáncer, familiares y cuidadores. O sea que estamos trabajando ya con una red interna. Entonces nuestro trabajo es muy grande porque de hecho estamos empezando y estamos creando las primeras reuniones para poder integrarlo, como crear un ecosistema que no existe realmente en las islas, es todo pionero, ni siquiera a nivel nacional, porque en los países nórdicos, yo qué sé, Escandinavia y en el Reino Unido, todo lo de arte y salud está como más establecido. Sí. Entonces aquí estamos estableciendo pues, las primeras redes con los hospitales, tanto públicos privados, con un intercambio que es interesante porque como tenemos un servicio que podemos monetizar, pues la primera etapa es decirles que queremos evaluar el impacto a cambio de que ellos contribuyan con la validación de este modelo, poco a poco, ¿no? Por 3 fases. Y en eso estamos, a ver, porque es complicado, ya la barrera institucional la tenemos como el no, porque es muy difícil vender empatía a la innovación intangible, ¿no? Hay una iniciativa, no sé si la conoces, porque bueno, lo que estás hablando de salud y bienestar, ¿no? Ese ODS 3 relacionado directamente con la cultura, es algo que cada vez más se está trabajando, ¿eh? O sea, yo creo, nosotros hemos visto un boom en los últimos años
de realmente ponerlo en el centro, este bienestar del que tú estás hablando. Hay una iniciativa que se llama Cultura en Vena, no sé si los Sí, conoces. los conozco, sí, me he puesto en contacto con ellos. De hecho, les pedí ayuda porque ellos, como ya van avanzado el proceso. Claro, Y, que trabajan en pero Madrid. sí, yo hablé con el director por casualidad, porque una vez me cogió el teléfono, pero él mismo me habló de sus propias dificultades, Sí. sobre todo institucionales, sobre todo a Y de nivel todas maneras, corporativo. yo a este respecto, o sea, deciros en el tema de la financiación, que muchas veces, al ser un proyecto cultural, nos centramos en los financiadores que tienen que ver con la cultura, pero también, vamos, nosotros lo sabemos por experiencia que el Ministerio de Derechos Sociales da subvenciones a proyectos culturales, el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Sanidad, o sea, por ahí abrir un poco vamos, seguramente tú hayas investigado todo, lo digo en general, ¿eh? Abrir un poco la perspectiva, porque si se trabajan los ODS, eh, se abren muchos otros ministerios que convocan subvenciones que tienen que ver con los ODS y pueden ser los ODS abordados desde muchas disciplinas distintas, ¿eh? Entonces eso nos permite también tener más potenciales financiadores, o incluso hospitales privados, ¿sabes? Que yo sé que Cultura en Vena ha ido por ahí también de vez en cuando, así es que, bueno, un En poco, eso estamos. Y también claro, el otro punto, lo de las relaciones internacionales, al estar en islas, con conceptos, pues, un poco por el sentido de aislamiento, he empezado pues, a buscar internacionalmente y he conocido una organización que tiene bastante pues, número de socios, se llama Wellbeing Economic Alliance, We All, y están estudiando nuevos modelos económicos donde no se mida solo el PIB, y ajá, un concepto económico más amplio, y resulta que hay alguien nuevo pues, ocupándose del tema artístico y cultura, y yo me he unido a esa red, como que hay un hub qué bien. en Portugal y en España, lo digo para, bueno, Claro, para quien claro, cuanto más seamos es mejor. totalmente, El tema que estoy viendo, porque si no partimos del miedo primero medio interno, del miedo a colaborar, sí, eh, este miedo existe a nivel tanto individual como de las grandes organizaciones. Al tiempo que, claro, como yo estoy proponiendo algo innovador, pues quiero preservarlo. Estoy en este equilibrio de decir, vale, en cómo lo muevo para buscar ayuda, pero tampoco, no que te lo copien, sino que lo entiendan primero y claro, poderlo claro, ampliar. totalmente, En su totalmente. Sí, momento, sí. ahora estamos muy, Buscar muy incipientes. aliados que supongan un valor añadido para tu proyecto. También este taller, o sea, os estoy dando voz también un poco para ir haciendo red, ecosistema, que os conozcáis, porque a lo mejor algunos os conocéis, pero otros no. Y en ese aspecto también es la idea de esa plataforma que os comentaba antes, ¿no? Multiactor, ahí todo el mundo que trabaja los ODS en Canarias y muchas empresas. Vosotros podéis entrar en cualquiera de los sectores. Hay mucho tercer sector también, pero es verdad que el sector cultural está todavía ahí parado y ahí la parte de empresa tiene bastante fuerza. Bueno, Alberto Santana lo sabe mejor que yo, pero tiene bastante fuerza y son bastante activos, lo digo porque si entráis, bueno, pues mirar un poco, a ver qué cosas hacen relacionadas con vuestro trabajo y que podáis acudir a hablar con ellos para ver cómo podéis colaborar, ¿no? Dicho esto, si queréis, podemos cerrar ya este primer paso, ¿no? Que ha sido como un calentamiento de qué acciones estáis ya realizando vinculadas a los ODS, para irnos a ver los retos, ¿no? En esa típica tabla DAFO de fortalezas, debilidades. ¿Qué retos encontráis o encontraríais para poner en marcha un plan de acción que integre los ODS? Por ahora se habla de los costos de tiempo y económicos. Por aquí decíamos que ya tiene, ¿no? Solar el plan de sostenibilidad, y el reto ahora es definir los recursos para recoger datos y poder luego evaluar. Es decir, para hacer esa evaluación, si queréis, luego en la parte de la evaluación podemos hablar un poco más de eso cuando lleguemos. Hola, Hola. aprovecho que has mencionado el post-it que he puesto. En ¿Sí? este caso es el plan de sostenibilidad del Festival La Pinochera.
Ay, perdón, No, no perdón. pasa. Me pensaba que era el mismo pensabas que era Sí, sola. Como no veo los nombres, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Arula, y yo Arula, estoy, ¿qué tal? sí, desde la Madre Monte. Claro, Y tú estuviste en el taller del 27. sí, 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 sí. Es verdad, ya me acuerdo. Cuéntanos, Arula. Pues mira, es que justo ahora mismo estoy trabajando muy enfocada en esto, ¿no? En qué medios, de qué medios disponemos para poder hacer toda esa recogida de datos que ya tenemos bien repartida en acciones, ¿no? Nosotros hemos cogido la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y de ahí sí que nos hemos ordenado, por así decir, conforme a las 5 líneas de acción que están definidas en la agenda y hemos desarrollado dentro de las prioridades las diferentes acciones que implementamos en el festival. Y ahora el siguiente paso es definir bien esos indicadores y que no se nos quede como una lista grande de indicadores imposibles, sino que realmente cada indicador pues sepamos cómo lo vamos a recoger. Y claro, tampoco somos un festival que cuenta con muchos recursos a nivel económico y de personal, entonces pues es un reto poder alcanzar a tomar mediciones, ¿no? Y tomar los datos de todo lo que te gustaría para luego poder evaluar. Claro. Mm. Yo creo que en Canarias, que hay varios de vosotros que trabajáis en festivales y que muchos estáis en diferentes momentos de esa evaluación o de esa recogida de recursos, quizás sería una buena idea poneros en contacto, porque, por ejemplo, bueno, ¿conoces Sonidos Líquidos? Sí, 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 sí. Pues ellos están ya han hecho ese trabajo del que tú hablas. Ujú, Quizás hablar con ellos para ver cómo ellos han abordado esa parte. Supongo que la idiosincrasia será completamente diferente, la tuya que la de ellos, pero ujú, sí que a lo mejor te sirven algunas pautas que ellos hayan podido seguir para recoger esos datos y procesar esa información. Normalmente la parte más sencilla de empezar es con la parte medioambiental, ¿no? Siempre esa parte, ujú. bueno, tiene como es A más B más C. Y luego hay otra, no sé si conoces la guía de festivales y Agenda 2030. Sí, también, nos hemos guiado Vale, también pues por eso. Gaveiras, Ujú, hace mucha, o sea, hace mucha capacitación en evaluar el impacto de la cultura. ujú, Y también te sugeriría bueno, ellos siempre están como para colaborar te sugeriría que contactases con ellos, sobre todo este tema lo lleva Paula Raez ahora. Paula Raez. Paula Raez, si quieres, os voy a dejar aquí mi correo por si alguien quiere, y Arula, si quieres me escribes y yo te Ujú, paso el contacto de Paula, porque ellos te pueden, con tu caso concreto, ujú. te pueden orientar un poco hacia dónde puedes ir. Yo creo que ellos te pueden ayudar. Vale, pues te lo En agradezco un ese, montón. Y en ese- también hemos sido seleccionadas en nuestro proyecto Abonar, o sea que estaremos todo este año ahí. Ah, qué bien, claro, Vale, pues muchas estupendo. gracias. A ti. Gracias. Bueno, por ahora solamente 2 retos, es fantástico. Todo lo demás lo es súper factible, ¿no? Había una pregunta en el chat que tenía que ver con esa, con ese reto, o sea, que creo que es un reto que es cómo medir los impactos, ¿no? Preguntaba Elena. Claro, en eso, bueno, nosotros estamos trabajando con algunas entidades específicas, pero también en la web podréis encontrar algunas guías que hablan un poco de cómo medir esos impactos, pero sobre todo, antes de medir los impactos, tenemos que tener bien definidos los objetivos y las acciones para saber qué vamos a medir, qué tipo de impacto queremos medir, ¿no? Y alineado con los ODS, como decía Daniel, con qué ODS me alineo y entonces qué voy a medir, qué voy a evaluar, ¿no? Entonces, bueno, claro, medir los impactos es como muy amplio. Primero necesito tener como esa fase, esa hoja de ruta para luego poder empezar a medir los impactos.
Como veo que el diagnóstico, los retos están un poco parados, si queréis podemos ir haciendo a la vez la integración. Que creo que, bueno, una vez que ya tenemos ese diagnóstico con los retos y lo que yo ya estoy haciendo que pueda ser sobre ODS, ¿cuáles son algunos de los objetivos que os marcaríais en vuestro proyecto de plan de acción ODS? ¿Cuáles serían esos objetivos? Por aquí dicen seguimiento del plan de sostenibilidad desarrollado con la acción específica y evaluación, ir evaluando los objetivos a corto, medio y largo plazo. ¿Algún ejemplo de objetivo que tengáis en mente? No sé, como decía Daniel, pues integrar en las actividades educativas el ODS 5, no sé, me lo invento. O, ¿sabes? Pueden ser objetivos, podéis pensar en objetivos un poco más concretos que luego faciliten el desarrollo de esas acciones. Aquí pone desarrollar continuos proyectos culturales en nuestra emisora, mayor definición de la divulgación de los ODS. Vale, ¿nos quieres contar un poco sobre esto? ¿Quién lo ha escrito? Desarrollar continuos proyectos culturales en nuestra emisora. Acercar los objetivos para hacerlos más cercanos. 2, no ser demasiado ambiciosos, sí, eso es importante. Afinar con las evaluaciones, ¿vale? Aumentar la financiación y lograr mejor sostenibilidad económica. Aquí sí están comunicar adecuadamente. Y la persona que ha puesto lo de la emisora, si quiere en algún momento contarnos. Aquí en los silencios tendríamos que poner musiquita o algo, ¿no? Porque como es online y no nos vemos, estamos todos muy silenciosos. A ver, que creo que esto se ha movido. Un segundo. Bien. Vale, ¿alguno más? Por ahora ninguno más. El reto de aumentar la financiación y lograr mejor sostenibilidad económica, importante en general. Entonces la idea es que con los objetivos que vosotros defináis, de esos objetivos que vosotros defináis a corto, medio y largo plazo, de esos tendrían que salir las acciones para que luego vosotros pudierais evaluar, porque lo que realmente se evalúa en el plan de acción es si se ha cumplido o no esos objetivos. Si el objetivo que tú te pones es medir de aquí a 6 meses, me lo invento, o a un año, el impacto en términos de, no sé, aumento de visitantes que he tenido en mi festival o en mi museo, de ahí tendrá que salir tipos de las acciones que tú vas a llevar a cabo para que ese objetivo se cumpla y luego tú lo puedas evaluar, ¿no? Esa es un poco la idea del plan de acción. Los objetivos, de los objetivos tendrían que salir las acciones. Por eso nos podemos poner como un objetivo general que sea como un poco más, digamos, utópico y luego otros más específicos que ya vayan relacionados con las acciones, que es el siguiente bloque que tenéis en integración. ¿Qué acciones puedo llevar a cabo que integren los ODS?
Y por aquí, pues ya están, creo que es Daniel quien está poniendo, este año tenemos 23 acciones definidas en el Plan de Desarrollo Sostenible. Pues eso ya, o sea, dentro de ese plan tiene esos objetivos y ya tiene 23 acciones definidas. Eso le va a permitir, cuando presente la memoria, poder decir si eso se ha cumplido, si no, y luego medir el impacto de esas acciones en términos de lo que la institución decida, en términos de calidad, pueden ser términos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro muy específico: acción, integrar mujeres y hombres, paridad. Fantástico. ¿Qué más? Yo voy subiendo y bajando, porque sé que estáis haciendo a la vez objetivos y acciones. Los retos que hay alguien más que lo ha puesto tienen que ver todos con lo económico, ¿no? Estamos viendo. Número de personas de distintas edades. El número de personas de distintas edades, ¿a qué te refieres como acción? Me parece que es IRE, ¿no? Número de personas, actividades, vale, actividades para personas, vale. O sea, actividades Perdona, sí, yo soy sí. Irene Sanfiel. Una de las cosas que hemos detectado nosotras con los años, analizando el tema de la sostenibilidad y implantando planes de sostenibilidad, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Vale. Pues una de las cosas que hemos detectado en los últimos tiempos a la hora de implantar los planes de sostenibilidad y desarrollar los planes de sostenibilidad ha sido el incluir esta acción en concreto, que es que tener en cuenta el tema del edadismo y de cómo que haya el número de personas pues mayores de 60 años o el número de personas pues menores, o sea, como incluir todos los rangos de edad dentro de las actividades y sí, eventos que realizamos. Creemos que esto es como, o sea, que está a la orden del día en temas de la sostenibilidad social, ¿no? De integrar también esta parte. Claro, y además eso, Irene, es relativamente sencillo de medir, porque al final tiene que ver también, o sea, tiene una parte cuantitativa que te va a permitir de una manera muy fácil medir el progreso, comparándolo con lo que hayáis hecho, pues no sé, el año anterior o en el semestre anterior. Entonces, esa parte a la hora de evaluar o de medir o de hacer un seguimiento, ahí puedes tener un dato muy relevante, que está alineado además con reducción de las desigualdades o ODS10, con igualdad de género o ODS5. Lo digo pensando en cuando vosotros hacéis el plan de sostenibilidad, ¿no? y cómo evaluáis. Pues este año hemos aumentado en un tanto por ciento el número de actividades para combatir el edadismo, y han venido tantas hombres, tantas mujeres, esos datos son importantes tanto internamente como luego para ese posible reporte que estamos preparando en Canarias para que forme parte del informe de progreso de la región, ¿no? Aquí se ha quedado un POSIT como transparente, lo voy a copiar y lo voy a pegar en uno, ¿vale? No, a ver, lo voy a pegar aquí. Programas con contenidos más centrados, aparte de proyectos específicos. Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra acción concreta que queráis añadir? Yo tengo una que igual puedo comentar. Por favor. Hablando del intangible, el único valor económico, yo soy compositor, que tiene la música, pues son los derechos de autor. Claro.
¿Qué pasa? Que yo como autor estoy co-creando música con todos estos grupos de usuarios, vamos a tener un repertorio original y propio, que es digital y tal. Entonces, un compromiso es pues, firmar un convenio con una entidad para que la mitad de los derechos de autor yo los cedo de forma voluntaria a un fondo que esto, pues mira, la vida depende del éxito de la música, por supuesto, pero ya es un modelo de ejemplo donde lo que se ingrese va a ser de la propia creatividad a lo largo de la vida, y no, de un año, se habría que modularlo y aplicarlo para los proyectos emergentes que tengan que ver pues, con cultura. O sea, Claro, facilitaríamos. Es todo como un reciclaje. Se podía hasta meter en la economía circular, pero de la creatividad. eso es súper interesante y de hecho una de las metas que te pongo aquí en el chat, la segunda meta de la Agenda Canaria, tiene que ver con proteger los derechos de propiedad intelectual y tiene ya indicadores Ah, que vale. tú puedes integrar en tu plan de sostenibilidad que te van a medir eso ya, que te van a medir eso que tú estás diciendo. O sea, esa acción que tú estás proponiendo se alinea con esa meta y tiene unos indicadores que tú puedes adaptar a tu actividad y que seguramente te permitan medir la consecución de esa acción. Eso me faltaba, yo lo había leído en general, claro, pero luego no los indicadores, que es lo concreto, porque si no, no puedes medir. Claro, Pues, claro, totalmente. Los indicadores de las metas culturales todavía no están publicados porque están a punto de publicar, el ISTAC está a punto de publicarlos, porque nosotros lo hemos dividido, los indicadores de esas 22 metas que os enseñamos, lo hemos dividido en 3 categorías. Una es seguro, es decir, que la fuente de datos seguro va a medir ese indicador. Otro es probable. Es decir, que existen fuentes de datos que te van a dar una aproximación a ese indicador y el tercero es deseable. Pero esos indicadores, igual que la Agenda 2030, las metas y los indicadores de la Agenda 2030, se pueden adaptar a cada actividad. Es decir, los ODS tienen unas metas que son metas a nivel país. Canarias ha adaptado esas metas que son metas a nivel región, pero vosotros podéis alinearos con esas metas y los indicadores de esas metas que os sirvan los podéis usar para medir el propio impacto de vuestra actividad. O sea, la Agenda 2030 pretende ser un plan de acción global, pero el impacto tiene que ser local y en ese sentido los indicadores y las metas son un poco un traje a medida. ¿Me explico? O sea, que adaptéis y que cojáis las metas que os sirvan para ver vosotros la evolución y el seguimiento que le podéis dar a eso. Pero o puede sea, seguir lo que dijiste que se iba a publicar, o sea, que es algo que se... están a punto de publicarse los indicadores. No se han publicado ¿Pero porque dónde? en la página que os he puesto de la Agenda Canaria 2030. Vale. En esa página se van a publicar los indicadores de cultura que todavía no están publicados porque los terminamos en julio y el ISTAC tiene que verificar algunas fuentes de datos que quedan sueltas, por eso no han querido publicar el paquete entero, pero se va a hacer en breve, o sea, eso está ya listo para hacerse. De todas maneras, supongo que cuando el ISTAC lo vaya a publicar, va a informar al ICDC y a lo mejor el ICDC, yo me lo apunto para verlo con ellos, pero os mandará un correo para que sepáis que se han publicado. Tengo una pregunta subversiva. ¿Qué poder tenemos los creadores para influenciar sobre la parte ideológica de los ODS? O sea, al contrario, en vez de nosotros adaptarnos, sobre todo en temas de innovación, plantear Pues nuevas... muchísima, porque lo ¿Cuáles son bueno y los lo canales de malo, escucha? Eso. lo bueno y lo malo de no tener un ODS de cultura es que la cultura es transversal y puede abordar la Agenda 2030 desde el lugar que se quiera. O sea, el desarrollo sostenible va de abajo arriba y de arriba abajo, pero de abajo arriba tiene mucho más impacto. La transformación, cuanto más local sea, mayor va a ser. El desarrollo sostenible dice, la transformación será local o no será, o sea, empieza en la comunidad, empieza en nuestro trabajo, empieza en lo individual asociado con otros individuos, continúa en la entidad, se suma al municipio, que se suma a la región, que se suma al país y que se suma al plan de acción global, pero el impacto real está
en el lugar concreto en el que nosotros trabajamos. Entonces, lo subversivo ocurre ahí y tiene mucho más poder de transformación. Claro que sí. O sea, es un traje que tú te puedes poner, que es un traje que tú te puedes poner de muchas maneras y puedes llevar de muchas maneras. Hay mucha gente que aborda la Agenda 2030 desde la crítica también, porque tiene muchas partes muy criticables. Y eso no es malo, es al final crear lo que yo os decía que es la cultura, al final esos espacios en los que estos temas, que son los temas que realmente importan en nuestro tiempo, tienen que ser tratados. La inequidad, las paradojas que se suceden constantemente en nuestro día a día, y todo eso desde lo artístico y desde lo cultural se puede abordar de una manera muy subversiva y muy innovadora y muy rompedora, ¿no? Bueno, pues si queréis, una vez que ya habéis puesto algunas de las acciones que podéis llevar a cabo para integrar los ODS, vamos a centrarnos en el último bloque de evaluación. ¿Vale? De todas maneras, nosotros vamos a dejar este miro abierto unos días para que vosotros podáis continuar quien quiera entrando añadiendo cosas si quiere, y luego os haremos capturas de pantalla y os mandaremos esta construcción colectiva que hemos hecho. Una vez que ya tenemos esas acciones y tenemos esos objetivos, ahora necesitamos seguirlas y evaluarlo. ¿Qué se va a evaluar? Idealmente, lo que evaluemos tiene que tener que ver con los objetivos para saber si se han cumplido o no, ¿no? Aquí ya ponéis cosas muy concretas: impacto medioambiental, impacto social, impacto en la economía social, ecológica y humana, fantástico. Luego esto tendría que llevar un pequeño desglose, ¿no? De impactos medioambientales hay muchos, ¿cuáles voy a evaluar? Impactos sociales, ¿cuáles? Alineados con mis objetivos, ¿no? Impactos del lugar de ejecución de las actividades o materiales utilizados, son cosas muy concretas. Evaluamos las actividades que desarrollamos, pues por ejemplo, número de asistentes, si son hombres o mujeres, los proveedores contratados, todo eso estupendo. Impacto social, yo creo que ahí súper bien desglosado todo eso, y todo eso pensando también en qué herramientas de recogida de datos voy a usar, ¿no? para evaluar y hacer seguimiento de todo eso. Y paralelamente a esa idea de qué se va a evaluar es qué medidas de seguimiento vamos a llevar a cabo para que luego podamos tener una evaluación del corto, medio y largo plazo, ¿no? Aquí alguien pone la persona que lleva la evaluación y auditoría. En los festivales podéis también contar con certificados, ¿no? Presentaros a certificados, pues no sé, el más famoso es Greener Festival, pero hay muchos otros que os pueden realizar esa auditoría, ¿no? Para ver si realmente la actividad que estáis haciendo se puede evaluar y catalogar como actividad cultural sostenible. A ver si hay más ideas. Os estoy haciendo trabajar hoy, ¿eh? Tengo aquí secuestrados. Alguien que no haya hablado y quiera hablar para comentar lo que ha puesto, por favor, ¿eh? Gracias, Sergio. Hasta luego.
A ver. Impacto. En proyectos puntuales realizamos una evaluación global. En la emisora de radio son transversales las acciones. ¿Nos queréis contar un poco las personas o la persona que está escribiendo sobre la emisora de radio? O ponerlo por el chat si quiere, que me da curiosidad. Ah, que está sin micro. Vale, no pasa nada. Pero no me manejo bien. Sí, pero bueno, el micro te está funcionando fenomenal. ¿Alguien ha abierto el micro? ¿Adriana? ¿Hola? Disculpa. Sí. ¿Tú eres la persona que está escribiendo sobre la radio? No, ¿no? Vale, pues cerró el micro, yo creo que no es. Bueno, vais poniendo aquí algunos. Yo creo que si queréis lo que podemos hacer, como son ya las 12:30, no quiero secuestraros más tiempo. Vamos a dejar el micro abierto. No sé qué, me gustaría cerrar preguntándoos qué os ha parecido bueno, este uso de la herramienta así un poco más práctica, o sea, un taller un poco más práctico en el que todos hemos podido ponernos a hacer esto, conocer lo que estaban haciendo los demás. ¿Os ha parecido útil? ¿Os ha servido para repensar, para ver lo que están haciendo los demás? Contadme un poco. Podéis por el chat o abrir el micro, lo que queráis. ¿Nadie se anima a contar qué le ha parecido esta experiencia de construcción comunitaria? Muy útil, Ricardo. Sobre todo como para visualizar, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Y bueno, en el online también es la manera de que todos compartamos un documento y veamos un poco lo que están haciendo los demás, ¿no? Yo os propongo que continuéis, si queréis, quien quiera, añadiendo cosas. Nosotros lo vamos a dejar abierto, como os decía, un par de días más por si alguien quiere volver a entrar o poner algo. Irene dice que han sido seleccionadas por Sinapsis y justamente están trabajando con esto. Pues fantástico. Pues si queréis ir poniendo ahí vuestra experiencia o contarla, maravilloso. Y entonces luego os mandaremos esa captura de pantalla. Pues con esta pequeña intervención práctica, casi performance, si hablamos en términos culturales, finalizamos este año los encuentros, las formaciones online que hemos estado desarrollando con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y esperamos poder seguir viéndonos. Tenéis todas grabadas y subidas a la plataforma y también subiremos esta. Pues muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día. Gracias.